o congruente a mi lado B. Melanie, ayúdame con otra correspondencia. Ya, mijito, espérese un ratito, por favor. Melanie. Julie. Lado de Julie. Otro criterio. ¿Cuál sería? Puede ser el CF. No, a ver. Yo como nombro, mira, yo digo BC. Ya, listo. Entonces yo voy a mi otro triángulo y veo dónde están dos rayitas. Está el FE. Entonces, yo para segmento, yo siempre lo debo nombrar por dos letras. En este caso, estamos diciendo BC es congruente a mi lado FE. ¿Listo? Eso se le denomina como segmento. Adrián, dime la otra correspondencia. La otra, la que yo les dije era AB es congruente con D. ¿Cuál me hace falta, Adrián? Adrián. Profe, Mande. no le entiendo. A ver, ya les dibujo en más grandecito el triángulo, ¿ya? Y ahí ya vamos a explicarles. Pero sí me se escucha claro. Yo digo que tienen que ver que si es congruente, por ejemplo, A y B es congruente con D y así. Ya, a ver, vamos a... Espérame un ratito, cierro esto. A ver. Yo tengo dos triángulos en sí. Que les dibujo aquí. Tengo mi triángulo ABC y tengo mi triángulo DEF. ¿Listo? Ahora por nomenclatura yo digo que mi lado AB es igual a mi lado DE. Que mi lado BC es igual a mi lado EF y que mi lado AC es igual a mi lado DF, ¿ya? El primer postulado o el primer criterio es lado. Lo que estamos diciendo aquí o lo que yo les estoy diciendo es la correspondencia, como les estoy diciendo. Si digo que mi lado AB de un triángulo, aquí pongámosle así, triángulo ABC es congruente con mi triángulo DEF. Ya, eso ya me dan como dato. Y yo les digo, denme los lados que son correspondientes o congruentes entre sí. Entonces yo voy a mi lado triángulo ABC, entonces yo digo, mi lado AB, ¿sí? Va a ser congruente ¿con qué lado? Entonces yo veo los que estén igual con mi simbología. En este caso es a mi segmento DE, ¿sí? Yo los nombro los segmentos con las letras que se encuentran en los puntos de intersección, ¿ya? Entonces, del otro lado, me quedaría que mi lado BC va a ser congruente con mi lado EF. ¿Listo? Vamos, ahora me dice, me faltaría el último lado que va a ser mi lado AC, va a ser congruente
con mi lado DF. ¿Sí? Esto lo que les estoy diciendo se conoce como congruencia o también se puede decir correspondencia. ¿Sí? Ahí estuvo más claro. Sí, ¿Sí? sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, ese es el primer postulado. El siguiente postulado, en cambio, me está diciendo, les dibujo de igual forma los triángulos. Digo mi triángulo MLN, ¿sí? Donde miren, yo voy a decir ángulo 1, ángulo 2 y un lado en sí, ¿ya? Entonces ahora de nuevo, otro triángulo, ahora le digo PQR. De igual forma, ángulo 1, ángulo 2 y mi lado. Por ejemplo, digo que mi ángulo 1 va a medir 80 grados, mi ángulo 2 va a medir 60 grados. ¿Ya? Entonces, yo lo que les estoy diciendo aquí es, ahora la correspondencia es ángulo, lado, ángulo. ¿Entre qué triángulos? Mi triángulo MLN va a ser congruente con mi triángulo PQR. ¿Ya? Entonces, si yo digo que en mi triángulo PQR el ángulo 1 mide 80, por lo tanto también mi ángulo 1 en mi triángulo MLN también va a medir 80 grados. El ángulo 2, ¿cuánto va a medir ahora? También va a medir 60 grados. ¿Listo? Entonces, de igual forma, ¿yo qué les voy a decir? Indíquenme qué ángulos son correspondientes. Entonces, yo veo los que son iguales. ¿Cómo nombro los ángulos? Yo pongo la letra o donde se me está generando en la mitad y mis demás letras en los extremos. Entonces yo estoy leyendo así mi ángulo LMN. ¿Con cuál es correspondiente o con cuál es igual de mi otro triángulo? Con mi ángulo QPR. Entonces yo digo mi ángulo QPR. ¿Ya? De igual forma, yo digo mi lado correspondiente. ¿Cuál va a ser? Mi segmento MN va a ser correspondiente a mi segmento PR. Y por último, me quedaría mi otro ángulo, el que sería LNM. Entonces yo pongo mi ángulo LNM va a ser congruente con mi ángulo QRP. ¿Sí? Lo que estamos viendo aquí, ¿cómo se está generando la correspondencia? Tenemos, miren, en los dos tenemos un lado, ¿no es cierto? Y de ese mismo lado se están generando los dos ángulos. Entonces yo de igual forma en mi otro triángulo debo verlo de esa misma manera. Entonces yo tengo aquí ángulo, lado, ángulo. Hasta ahí de este postulado, ¿alguna inquietud? ¿No? Profe, no le entendí bien, puede repetir. Ya, les voy a cambiar solo otro triángulo, vamos a ponerle aquí. Tengo mi triángulo LQS, ¿ya? Digo que a mi lado LQ
mide 5, ¿sí? Que mi ángulo L va a medir, digamos, 30 grados y que mi ángulo Q en cambio va a medir, digamos, 80 grados, ¿ya? Ese es mi primer triángulo. Mi siguiente triángulo yo lo pongo acá. De igual forma, yo digo que cambiemos de forma. Ya, yo digo mi triángulo ABC. Mi lado AB mide 5, ¿sí? Que mi ángulo A es el que va a medir los 80 grados. Y mi ángulo B va a medir los 30 grados, ¿sí? Yo digo que esos triángulos son congruentes. Entonces, lo que estamos diciendo es que triángulo LQS es congruente con el triángulo ABC. Y les digo, allá la correspondencia. Ya me dice que los triángulos son correspondientes. Entonces, ¿yo qué correspondencia voy a dar? Voy a analizar los triángulos. ¿Qué están teniendo igual? En este caso, mi lado QL va a ser igual a mi lado AB. Entonces, yo estoy poniendo mi segmento QL es igual a mi segmento AB. Este ya es el lado en sí. Ahora yo veo el ángulo. En mi triángulo LQS, el ángulo LQS es igual, en cambio, a mi ángulo CAB. Y ese viene a ser el ángulo en común. Y por último, ¿qué otro ángulo es igual? Es el ángulo L o el ángulo QLS. Va a ser igual, en cambio, a mi ángulo B. En este caso, A, B y C. Entonces, yo tengo ahí mis ángulos iguales. Miren, ¿qué correspondencia estoy teniendo? Es lado, ángulo, ángulo. Pero, ¿qué tienen en común aparte de tener esos tres elementos? Que del mismo lado se están generando los dos ángulos. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no esté entendido? ¿No? ¿Sí está entendido? Profe, no se le está bien. No se escucha bien. Es el internet ahí sí. No, Adamari, ¿me escuchas? Porque si no hubiera internet no Sí, puedes. profe. Sí, sí, está bien claro. O está muy, muy entrecortado. A rato se hace entrecortado. Es por el internet. Puede ser tanto mi internet como el internet de ustedes. Sí. Con todo ya, como saben, estas clases de igual forma van a estar en YouTube. ¿Sí? Ya. Vamos al siguiente criterio. ¿Cuál era el siguiente criterio? ¿Vieron la guía? ¿La revisaron? No, ya. El siguiente criterio, de igual forma yo tengo mi triángulo. Sí, mi triángulo A. ABC, ¿sí? Y tengo mi triángulo de igual forma MLN. Ahora yo puedo decir
que mi lado AC va a ser igual a mi lado ML, que mi lado CB va a ser igual a mi lado LN. Y el ángulo que se forma entre las dos rectas, este ángulo, va a ser el mismo. Entonces, ángulo 1, ángulo 1. Entonces, lo que estamos diciendo, que el triángulo ACB va a ser congruente con mi triángulo MLN. Un poquito de detergente y ya valió. Entonces, vamos de igual forma a sacar la correspondencia, donde yo digo, mi lado, ¿cuáles son iguales? Mi lado AC con mi lado ML. Entonces, yo pongo mi lado AC o mi segmento AC es igual a mi segmento ML. Entonces, este es un criterio y ya digo lado. ¿Qué más tienen igual? En este caso es el ángulo. Entonces yo digo, el ángulo ACB va a ser igual a mi ángulo MLN. Yo tengo ángulo, ¿ya? En la siguiente, ¿qué tengo? Mi lado 2. Entonces yo digo, mi segmento CB es igual a mi segmento LN. En cambio, ese viene a ser lado. ¿Por qué correspondencia o por qué postulado? Los triángulos han sido congruentes. Es por lado, ángulo, lado. ¿Sí? Entonces, cualquiera de esas tres opciones que yo tenga, yo puedo decir que mis triángulos son congruentes. Por ejemplo, vamos a hacer los ejercicios del libro. ¿Sí? De igual forma, en su guía, yo ya les iba aumentando unos teoremas que me dicen que el que yo ya les di la semana anterior, que a lados iguales se oponen o se encuentran al frente ángulos iguales. Miren, en este caso, en el triángulo isósceles, yo digo que mi lado AB es igual a mi lado AC. Entonces, si mi ángulo ABC mide 70 grados, ¿qué ángulo va a medir el mismo? El que está al frente del mismo lado igual. En este caso, del ángulo 2, este ángulo, el ACB, también mide 70 grados. Otros ángulos que existen son los ángulos opuestos por el vértice. ¿Sí? Es decir, cuando dos rectas se están cruzando, los ángulos que se encuentran al frente van a tener la misma medida. Digamos, si mi ángulo A mide 80 grados, por lo tanto, mi ángulo B también va a medir 80 grados. ¿Sí? Esos son unos teoremas adicionales que no lo considera el libro, pero es importante saberlos. ¿Sí? Aquí en los ejercicios, cuando ya se trabaja ejercicios de geometría, se trabaja con hipótesis y tesis. La hipótesis, ¿qué es en sí? Son los datos de un problema. Y la tesis es lo que yo necesito llegar a demostrar. Miren, son ejercicios del libro los que yo les vine desarrollando. Por ejemplo, aquí, ¿qué me está diciendo en el primer caso? Que la hipótesis me dice que mi ángulo A es igual a mi ángulo B. Sí, entonces, si ya me dice eso, ¿qué tipo de triángulo será el triángulo ACB? Adamari. Equilátero. No, es un triángulo isósceles, ¿sí? Si fuera equilátero, siempre y cuando me diga que mi ángulo
AB y mi ángulo AC miden 60 grados. ¿Listo? Solo ahí es equilátero. Aparte de ello, me dice que mi ángulo ADF, entonces ADF, ¿sí? El ángulo 1 que lo nombra aquí, es igual a mi ángulo BDE. Miren, ya tenemos, como les puse aquí, ángulos iguales, pero son datos que me dan en mi hipótesis. Ahora, ¿qué me dice? D es el punto medio de mi segmento AB. Entonces, si yo digo que mi segmento AB mide 10, mi punto D, ¿en dónde se va a ubicar? Yo divido 10 dividido para 2 a 5, es decir, 5 unidades tanto para la izquierda y 5 unidades para la derecha. Entonces, miren, aquí yo les pongo punto medio del segmento AB que nos da de la hipótesis. Y acá abajo, en cambio, yo sí les pongo mi segmento AD es igual a mi segmento BD. Porque divide el segmento en partes iguales. Adrián, mande. Pregunta, actívale el audio. Yo no te puedo activar el audio. No, nada, profe. Ya. Entonces, como les dije, si AB mide 10, mi punto D está dividiendo en 2. ¿Qué me está diciendo? Que AD va a medir 5 y que DB va a medir 5. Eso yo ya tengo como lado. Entonces, miren, yo tengo el lado, tengo ángulo y tengo ángulo. ¿En qué triángulo? En el triángulo AFD. De igual forma, tengo el mismo lado en el triángulo DEB y tengo los mismos ángulos. Por lo tanto, yo ya digo que es un son triángulos congruentes. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿No? Vamos a hacerlo como un ejercicio del libro de igual forma. Entonces, vamos a hacer, no recuerdo qué ejercicio les mandé de estos. Miren, vamos a escoger ese. Entonces, el ejercicio que me dice que de acuerdo con cada figura, identifiquemos los triángulos que son congruentes y que escribamos la hipótesis, que escribamos la tesis y por último que realicemos la demostración. Entonces, vamos. Yo por la gráfica yo voy a decir cuál es mi hipótesis. Entonces, yo pongo acá hipótesis, lo pueden poner con la letra H. Entonces, ¿qué datos me está dando la gráfica? ¿Qué le ven? Si no le alcanzan a ver aquí, vean en su librito, es la página 181. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué tipo de triángulos son? Adrián. Adrián, ¿qué tipo de triángulos son? Julie. Julie. ¿Qué tipo de triángulos son? Activemos el micrófono. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Ya.
Ayúdame, Adamari. ¿Qué tipo de triángulos son? Yo sé, triángulo G, H, y mi triángulo L y K son triángulos rectángulos. ¿Ya? Vamos, Julie. ¿Qué más me da de datos? ¿Qué más lleva en la gráfica? Que ¿Qué más? ¿Qué pasa con estos segmentos? Que HI con mi segmento IK. ¿Qué hay en particular entre ellos? Son ángulos. No, los segmentos. Yo estoy diciendo estos segmentos. Ah. Mira, en los dos yo tengo una rayita. ¿Yo qué dije cuando tengo así por nomenclatura? Son lados iguales, ¿sí? ¿Qué más yo tengo igual? Los ángulos, lo que me decía J y H, entonces yo pongo mi ángulo J y H va a ser igual a mi ángulo L y K. ¿Sí? Aparte de eso, ¿qué me está diciendo? Que mi ángulo H es igual a mi ángulo K y van a medir 90 grados. ¿Sí? Entonces ahí yo puedo poner millón tesis. Entonces yo puedo decir como tesis, puedo decir demostrar que mi triángulo JHI es congruente con mi triángulo ILK. Puede ser una tesis. Otra tesis, ¿yo qué puedo decir? Que mi lado JI es igual a mi lado IL. O otra tesis, también yo puedo decir que mi lado JH es igual a mi lado LK. ¿Ya? Entonces, cualquiera de esas tesis yo puedo demostrar. Si yo demuestro estas, yo ya puedo asumir la siguiente. Entonces, ¿yo qué digo? Yo pongo aquí, yo voy a poner los pasos en sí. Para la demostración, copio tal cual como está. Entonces digo, HI es igual a IK. ¿Sí? Como justificación, ¿yo qué puedo poner? Hipótesis o lados iguales. Ya tengo un lado. Y de igual pongo los ángulos, tal cual como está. J y H va a ser igual a mi ángulo LIK. Yo sé que también es hipótesis, pongo hipótesis, y aparte de eso, ¿qué sé que es? Un ángulo. Y por último, que el ángulo H es igual a mi ángulo K, que también es hipótesis. Y viene a ser ángulo. ¿Con qué criterio los triángulos son correspondientes? Son congruentes.
¿Cuál es el criterio? Miren, ángulo, ángulo, lado, ¿sí? Si yo les voy a hacer más ejemplo. Miren. Aquí, miren, ya estamos diciendo que mi lado HI y mi lado IK son iguales. Y cada uno corresponde a distintos triángulos. Entonces, yo ya tengo lado igual. Y del mismo lado, yo estoy generando los dos ángulos que tienen en común. Por lo tanto, yo con ello, yo ya puedo demostrar que el triángulo JHI va a ser congruente a mi triángulo ILK. Entonces, yo ya demostré la tesis número 1, le podría decir. ¿Sí? ¿Cómo puedo demostrar la tesis número 2? Como les dije, los triángulos van a tener la misma medida. ¿Cómo saco la correspondencia? Entonces, yo veo en mi gráfica el ángulo de 90 grados. ¿Qué segmento está al frente? Es mi segmento LI. De igual forma, voy a mi otro ángulo de 90 grados. El segmento que está al frente ahora es el JI. Entonces yo digo, va a ser igual a mi segmento JI. ¿Ya? Como todos los lados iguales, entonces ya. Por lo tanto, se ubica en sí 3 puntos. Y yo digo, ¿qué lados me faltan? JH va a ser igual a mi lado LK. ¿Ya? Entonces yo ahí ya pude demostrar mis 3 tesis. Pero lo primerito que yo debo demostrar es por lo menos la congruencia. Porque si yo ya digo los triángulos son congruentes, todos los lados, todos los ángulos van a ser iguales. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna inquietud? Sí, está entendido. No. Ya mismo se acaba. No le entendí de la hipótesis. Eso no le entendí. Ya. La hipótesis en sí, ¿yo qué le tomo? Son los datos o lo que yo puedo a simple vista confirmar. Póngase. ¿Yo por qué digo que son triángulos rectángulos? Porque tiene un ángulo de 90 grados. De igual forma, por nomenclatura, en mi dibujo yo veo que de H a I tiene una rayita y de I acá también tiene otra rayita. Lo que me están diciendo que son lados iguales. Entonces yo ya lo pongo aquí. Entonces yo digo que mi segmento HI va a ser igual a mi segmento IK. De igual forma, los ángulos. Miren, el ángulo 1 también está ángulo 1 en el siguiente triángulo. Entonces, son los datos, lo que yo ya tengo mediante mi gráfica. En cambio, mi tesis es lo que yo podría encontrar con esos datos. ¿Yo qué podría encontrar? La congruencia de los triángulos. También podría encontrar que los otros lados son iguales, ¿sí? Ya vamos a hacer otro ejercicio. Salgamos de esta reunión, ingresemos a la otra, por favor. ¿Tienen clases a las 11? Sí, profe, sí tenemos otra después. ¿A las 11? Sí, profe. Sí.
Entonces, la explicación... ¿Mande? De ciencias. De ciencias. Tienen de No, pero- ciencias a las 11 Sociales, de estudios sociales tenemos. De estudios sociales tenemos. y esa tienen a las 11. Sí. Sí. Bueno, entonces creo que nos quedamos hasta ahí. Lo que continuamos con la misma teoría el día viernes. Y el día viernes, igual como les digo, va a ser una pauta como